Dios te bendiga de una manera muy especial. Hoy queremos iniciar esta enseñanza sobre Red Nueva Vida. Algo importante y es que esto nos va a ayudar a volver a los inicios de lo que es el Evangelio, lo que es la gran comisión, aquello a lo cual Jesús nos ha enviado, nos ha dado un mandato. Podemos entender que hacer campañas, actividades multitudinarias y muchas actividades, pues tiene sus logros, porque tiene unos objetivos, pero es importante entender que una de las maneras y una de las herramientas más efectivas para no solo para ganar almas, sino también para que éstas permanezcan o perseveren en el Evangelio de Cristo es el discipulado. Entonces tenemos que entender que el Señor busca primero que seamos discípulos, y cuando somos discípulos, entonces podemos hacer discípulos, y estos discípulos que vamos a hacer tienen que ser capaces de hacer a otros discípulos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a conocer qué es Red Nueva Vida. Cuando hablamos de Red Nueva Vida, ¿a qué nos estamos nosotros refiriendo? Lo primero es que Red Nueva Vida es haciendo discípulos que se multiplican. Pensamos que el Señor Jesucristo nos llamó para multiplicarnos. Tenemos que aprender lo que es la multiplicación. No solamente, ¿verdad? Salvarnos, no solamente es conocer de Jesucristo, también somos llamados a la multiplicación. Vamos a lo que es el primer componente, la razón de ser de Red Nueva Vida. Nueva Vida, en cumplimiento de la gran comisión hecha por nuestro Señor Jesucristo, tiende a plantar y apoyar una diversidad de iglesias, las cuales tienen esa mentalidad multiplicadora, responsables y también relacionadas entre sí. Todas las iglesias tienen cierta relación entre sí en cuanto a lo que es la misión y la visión de Red Nueva Vida, dentro de lo que es el pueblo hispano alrededor de todo el mundo. Ahora, hablábamos de estar conectadas en una misión y en una visión. Todas las iglesias, ¿cuál es la misión de Red Nueva Vida? Nuestra misión está enfocada en hacer discípulos que se multiplican, hacer discípulos que se multiplican, y estos a la vez plantan iglesias las cuales son saludables y que también se multiplican. A continuación vamos a ver cada componente de esta misión que Dios nos ha dado como Red Nueva Vida. Lo primero es la gran comisión, el llamado de Jesucristo para su iglesia. Nuestra principal meta es obedecer la gran comisión de Jesucristo. Está hecha en Mateo capítulo 28, cuando Jesús manda a los discípulos a ir a ser proactivos y a ser más discípulos. La iglesia tiene que ser proactiva. No solamente podemos ir y participar de un buen culto, participar de las alabanzas, escuchar un buen mensaje, a lo mejor escuchar testimonios, ver una danza. No, no, no. Ese no es el llamado de la iglesia hecho por Cristo Jesús. Sí es normal que nosotros nos congreguemos, como dice las escrituras, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, pero el llamado de la iglesia es a multiplicarse, a ser discípulos. Jesús nos lo mandó a ser creyentes, a formar iglesias. Por esta razón, nuestro enfoque principal en Red Nueva Vida es formar discípulos. No buscamos formar a las personas para que solo tengan más conocimiento. Hay gente a la que les gusta saber, conocer, tener experiencias y todo eso. Eso no es malo, pero no queremos personas que tengan más conocimiento,
sino más bien formar personas que saben vivir de una manera diferente, que andan en la obediencia y buscando reflejar el carácter de Cristo. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero no lo llevamos a la práctica. Estamos buscando hacer discípulos que vivan de una manera diferente, que anden bajo la obediencia del Señor y que busquen reflejar el carácter de Cristo. Y entonces, cuando tenemos ya visualizados a estos discípulos, trabajamos con la plantación y el apoyo. Red Nueva Vida no solo planta nuevas iglesias a través de otras iglesias y del discipulado, sino que también da apoyo a estas iglesias y a estos plantadores. Las iglesias madres plantan iglesias que llamamos iglesias hijas, y habrán muchas iglesias hijas que nacen dentro de Red Nueva Vida. A esto llamamos la multiplicación. La multiplicación. Las iglesias deben pensar en multiplicarse. Esto incluye el discipulado y pienso también que el desarrollo del liderazgo. Hay personas que se van a desarrollar en un liderazgo tan fuerte que ya no van a poder quedarse allí en la congregación madre, sino que tendrán que salir y pues trabajar en iglesias hijas. Las iglesias locales que hacen parte de la red intencionalmente van a formar nuevos grupos que mantienen una relación estrecha con la iglesia madre. Estas reciben el apoyo ministerial de la iglesia madre y estas son autónomas e independientes. Llega un momento en que ya cada una son autónomas e independientes de lo que es Red Nueva Vida. Desde el principio es importante saber que estas iglesias han de tener el ADN de la multiplicación e intencionalmente deben planear su propia manera de reproducirse en otros. Es como el principio 2-2-2 que está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, cuando Pablo habla a Timoteo y le dice: lo que aprendiste de mí, esto te encargo, que lo enseñes a otros hombres, a hombres que sean capaces de enseñar a otros. En otra palabra, la reproducción. Discípulos que hacen discípulos que están dispuestos a enseñar a otros. Ese es el plan de planta y apoya. Como Red Nueva Vida, también apoyamos a otras iglesias que nacen dentro de la red. Estas iglesias existen ya formadas, por lo general carecen de una familia o una comunidad que les ayuda a crecer y ser exitosas. Yo tengo ese caso. Yo empecé a plantar una iglesia, la iglesia cristiana Dios Restaura. No tengo apoyo de otras denominaciones, concilios, ministerios o movimientos, y entonces necesito la ayuda, el conocimiento, el empuje, ¿verdad? Personas pues que me den un seguimiento. Y entonces yo entro a Red Nueva Vida y empezamos a tener esa coinonía, a tener esa alianza, a tener ese compañerismo, ¿verdad? Y la preparación y la capacitación no solo de mí, sino también de otros líderes. Y esto pues es lo que permite que tengamos esa cercanía y esa amistad y esa relación con Red Nueva Vida. Esas iglesias no cuentan con las personas o los recursos para ser capacitadas, no cuentan con un proceso de discipulado ni de plantación de iglesias. A lo mejor requieren ayuda en establecer metas y rendir cuentas. Es lo que me estaba pasando a mí. Muchas veces queremos estar como el llanero solitario, queremos estar solos, ser independientes, pero todos necesitamos estar bajo una cobertura, necesitamos establecer metas, necesitamos rendir cuentas, necesitamos pues
que alguien también nos dé un seguimiento. Red Nueva Vida, que hay un manual de información, ¿verdad? Que ayuda bastante, nos da una identidad, nos permite tener ese sentido de pertenencia, y pues estas son razones en las que permite que Red Nueva Vida exista para apoyar a estas iglesias. Las iglesias tienen cierta diversidad, porque a veces uno se pregunta, ok, yo tengo ya una cosmovisión, yo tengo ya un nombre, yo tengo ya un tiempo, tengo un liderazgo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me pide? ¿Qué me exige Red Nueva Vida? Entendemos que no toda iglesia de Red Nueva Vida es igual. No todas son iguales. No somos clones, gracias al Señor, que no son iglesias que son clones. Es más, aspiramos que aún las iglesias hijas, decíamos ahorita, sean autónomas, tengan su propio desarrollo. No queremos clonar líderes, no queremos clonar discípulos y no queremos clonar iglesias. Tenemos una misión en común, eso sí, claro, es claro, una doctrina céntrica en común, un proceso de plantación de iglesias en común. La Biblia dice: donde no hay ley, no existe pecado. Tenemos que saber en qué creemos, debemos estar unidos, ¿verdad? En un mismo camino, en un mismo pensamiento, en qué creemos. Sin embargo, en las áreas de liturgia o en las áreas de doctrina no céntricas, cada iglesia toma sus propias decisiones de manera autónoma. Hay doctrinas, hay normas que cada iglesia pues entiende cómo llevarla. No nos metemos en esa parte, salvo en esas doctrinas que son centrales para la salvación de nuestra alma. Red Nueva Vida es una asociación de iglesias independientes, no somos una denominación. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos iglesias que sean multiplicadoras. Ahora bien, para tener iglesias multiplicadoras, tenemos que capacitar un liderazgo que también piense en la multiplicación, que entienda el llamado al discipulado y que entienda el llamado a hacer discípulos. Nuestra misión no es solamente crecer, aunque cada pastor, lógicamente, quiere que su iglesia crezca. En nosotros creemos que el crecimiento simple no puede ser el enfoque principal. Nuestra misión es plantar iglesias y que estas iglesias sean plantadoras de nuevas iglesias que plantan más iglesias. Muchas veces tenemos en nuestra mente, tenemos en nuestro plan una mega iglesia, una iglesia que crece a lo ancho y a lo largo. Esto no es malo, pero es mucho mejor cuando la iglesia madre se multiplica en otras iglesias más y tiene iglesias hijas y sus líderes pueden diseminarse en diferentes barrios, en diferentes comunidades, y pueden hacer el trabajo del pastorado y pueden multiplicarse de igual manera. Anhelamos ver la multiplicación a la que el apóstol Pablo nos está llamando, cuando él dice: lo que has oído de mí, una vez más repito el principio 2:2:2, segunda de Timoteo 2, versículo 2, que él dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Quiénes son los responsables? Cada iglesia que forma parte de la familia es autónoma e independiente. Cada iglesia es autónoma e independiente. Cada iglesia es autogobernada, es decir, administra sus propias finanzas y administra también su propio liderazgo local. No nos metemos con el liderazgo o con la forma de dirigir la iglesia, de gobierno de la iglesia. No entramos en esa parte de la iglesia local. Las decisiones sobre el ministerio son tomadas por el pastor de la iglesia local,
son tomadas por su concilio o por su junta local, o cualquiera que sea la estructura particular de gobierno de dicha iglesia. De ahí que trabajamos no solamente con el pastor, sino también con los líderes de la iglesia, los cuales deben estar de acuerdo con que vayamos, enseñemos y trabajemos juntamente con la iglesia en lo que es la multiplicación, la plantación de nuevas iglesias. Las iglesias que nacen dentro de la red Nueva Vida usualmente adoptan la forma de estructura de la iglesia madre. Entonces decíamos que todas las iglesias están relacionadas entre sí. Una de las necesidades más grandes que hemos identificado entre las iglesias hispanas es el deseo de pertenecer a una familia. En el caso mío, yo tengo prácticamente 2 años que inicié la plantación de una iglesia. Francamente, llega un momento en el que necesitas a alguien que te mentoree, a alguien con quien compartir algunas penas, con alguien a quien compartir algunas ideas, con alguien a quien compartir de tus planes, de los errores que cometemos también. Entonces, pertenecer a alguien o a algo, ser parte de una institución. Y entonces, pues en el caso personal, no quería entrar en un concilio, en un movimiento, quería estar con la iglesia, con el liderazgo, pero necesitaba sentirme parte de alguien. De ahí entonces que empiezo a compartir con alguien y empezamos pues a comprometernos con el hermano el obispo Eleazar, y entonces pues esto permite que yo conozca sobre estas enseñanzas. Hay un clamor entre el pueblo por tener un sentido de pertenencia y por tener identidad más allá de un grupo pequeño o a nivel local. Va más allá. Entonces, como Red Nueva Vida, queremos poder tener una conexión, sea real, sea tangible y constante. Queremos tener una relación donde hay aprendizaje mutuo. Entendemos que usted también tiene mucho que enseñar, tiene mucho en qué ayudarnos, quizás por la experiencia, quizás por los años. Entonces, donde que se pueda dar esa lucha y se pueda celebrar unidos como familia. Red Nueva Vida, queremos convertirnos en una familia al junto suyo de sus líderes y de su iglesia. Dentro del mundo hispano, alrededor de todo el mundo, esta misión se desarrolla principalmente en el pueblo hispano, que sabemos está disperso por todo el mundo en pequeñas comunidades. Estos grupos, aunque pequeños, creemos que pueden causar grandes impactos a su alrededor. Y esto generando todo un movimiento de discipulado y avivamiento, lo cual siempre será para la gloria de Dios. Necesitamos un avivamiento, pero un avivamiento diferente, un avivamiento de crecimiento, un avivamiento de multiplicación, un avivamiento de plantación de nuevas iglesias, lo que a su vez va a traer la salvación de las vidas que se pierden. Es nuestra responsabilidad, es el llamado de Dios a que hagamos este trabajo. Id por todo el mundo y predicad este evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas. El Señor nos manda a predicar, a bautizar y a enseñarle a la gente sobre el reino de Dios y sobre la salvación y la vida eterna. ¿Cuál es la visión? Hablábamos de una misión y ahora hablamos de lo que es la visión de Red Nueva Vida. Red Nueva Vida tiene una clara imagen de un mejor mañana. Estamos creyendo por fe que Dios nos ha llamado a crear un movimiento de multiplicación exponencial de discípulos e iglesias. Nótese que el primer
llamado es a hacer discípulos. El crecimiento estará cuando nosotros entendamos la necesidad que tenemos de hacer discípulos. Y este es un movimiento de discípulos. Ahora, estos discípulos se van a convertir en nuevas iglesias, plantadores de iglesias que estarán en las diferentes comunidades trabajando para el reino de Dios. Tenemos 12 principios que podemos encontrar en el libro de los Hechos que nos ayudarán para hacer el trabajo de la obra de Dios. El Nuevo Testamento nos muestra cómo los apóstoles aplicaban fielmente estos principios, no por su cuenta, no por su conocimiento, no porque a ellos le daba la voluntad o simplemente algo que se habían inventado. Era dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y es una herramienta que no podemos dejar a un lado, la oración y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Claro, si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos obedecer el mandato de Cristo, necesitamos de manera obligatoria la dirección del Espíritu Santo, y esto lo buscamos a través de la oración y la intimidad con el Señor. Estos principios se expresan de muchas y de diversas maneras según el contexto, pero realmente se asocian con métodos específicos. ¿Qué significa esto según el contexto? Bueno, va a variar según la localidad, según el lugar donde usted se encuentre, según el tipo de iglesia, según el barrio donde usted viva, según la cultura, según la sociedad en la que usted esté. Estos principios podrían variar en algunas cosas, pero en los métodos, que el método que es el discipulado, la predicación, la enseñanza del evangelio, pues estos serán totalmente específicos. Decía hace un rato que una de las cosas que no puede faltar es la oración. Ahora, no es cualquier oración. Para el discipulado, para la creación de grupos pequeños y al final ver la plantación de nuevas iglesias, debemos tener oración ferviente. ¿Qué es la oración ferviente? ¿Qué principio es este? Es saturar, y me gusta esa palabra, saturar nuestra vida personal en relación con Dios, en intimidad con Dios. También saturar nuestra iglesia, saturar la comunidad con una oración profunda y constante. No solamente profunda, un día, a veces, cuando se me ocurra, cuando me acuerde. Debe ser una oración profunda, pero también constante. La oración ferviente es el primer principio. Segundo principio, siembra abundante del evangelio. Siembra abundante del evangelio. ¿Qué significa esto? Es saturar. Otra vez utilizamos la palabra saturar, llenar, hasta saciar, hasta que se cansen a cada persona a nuestro alrededor y a la comunidad en la que Dios nos ha puesto con el evangelio de la salvación. Es como esto que dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Y en qué nos va a servir ese poder? Dice, y me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, o sea, en tu lugar más cercano, en Samaria, tienes que moverte un poco más allá si es necesario, en Judea, tienes que ir más allá, y en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, entonces es saturar la comunidad, el lugar, el espacio donde Dios te ha puesto con el evangelio de salvación. Tenemos una encomienda, tenemos un mandato, tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso de ¿qué? De siembra abundante del evangelio. El tercer principio es siembra intencional de iglesias. Cuando vamos a sembrar el evangelio,
en esa siembra abundante del evangelio, entonces tenemos que entender que al final esto nos va a llevar a una siembra intencional de iglesias. Estaríamos yendo a lugares donde queremos sembrar iglesias. Esto es tener un plan que sea claro, estratégico, ¿verdad? Para plantar y para multiplicar iglesias intencionalmente. Uno de los problemas es que muchas veces estamos como iglesias tirando golpes al aire, inventándonos reglas, inventándonos planes, proyectos fuera del llamado o de la encomienda que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que ser intencionales. Cada plan, cada estrategia, cada herramienta, cada oración, cada siembra del evangelio tiene que ser de una manera intencional. Número 4, el cuarto principio es autoridad de las escrituras. Hacer que lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Y no solamente es conocerlo, es vivirlo, aplicándolo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Mucha gente con conocimiento, mucha gente que conoce los textos, mucha gente que sabe la palabra, mucha gente que sabe la voluntad de Dios, pero no lo hace. Las iglesias están llenas de personas que con el Espíritu Santo brincando, hablando en lenguas, cantando, escuchando mensajes. Todo eso es bueno, pero cuando van a la práctica dista mucho lo que saben de lo que hacen. El cuarto principio entonces es tener la escritura como una autoridad. Y cuando la escritura es mi autoridad, entonces yo voy a hacer lo que ella me dice que haga. Y mi vida va a ser de acuerdo a lo que ella dice. Entonces, mis discípulos, mis conocidos, los que oyen la palabra, los que me ven, los que tratan conmigo, van a ver que la palabra de Dios en mi vida es viva y eficaz. Y eso va a hacer que pueda producir cambio también en ellos. El quinto principio es liderazgo local. ¿Qué significa eso? Es capacitar a los líderes locales. ¿Para qué? Para que ellos puedan servir de manera eficaz en la comunidad donde Dios les ha puesto. No podemos llenar los locales de líderes. Tenemos que enviarlos. Tenemos que los capacitamos y los enviamos a que vayan a hacer nuevos discípulos. ¿Y por qué no? Si es el plan de Dios, que también planten nuevas iglesias, que vayan a otras comunidades, que vayan al barrio, a la localidad donde viven y puedan hacer el trabajo de la obra de Dios. Eso nos va a evitar las divisiones, eso nos va a evitar los problemas, eso nos va a evitar el confrontamiento que muchas veces se da en algunas congregaciones. Eso va a permitir que la iglesia se ensanche, se reproduzca o se multiplique. El principio número 6 es la movilización de todos los miembros de la iglesia para usar sus dones. Esos dones que el Señor ha dotado a la iglesia y les ha dado, no es para usarlo dentro de ella, es para salir a las comunidades y trabajar en el nombre de Jesús. Cada persona se debe movilizar y participar para poner los dones que Dios le ha dado al servicio de la obra de Dios. Principio número 7, no dependencia de infraestructura física. ¿Qué significa eso? Aunque no tenga un local, aunque no tenga una casa, aunque no tenga un espacio, yo sé, ¿verdad?, que Dios me puede plantar una iglesia donde quiera. Saber cómo usar edificios o lugares para servir y no depender de ellos. Muchas veces no plantamos iglesias porque no tenemos un edificio. Pero si hay un patio, si hay una marquesina, si hay cualquier espacio, un parque, no importa, una cancha, utiliza los espacios que Dios ha puesto delante de ti o a tu disposición. Principio número 8, iglesias fundando iglesias. O sea,
iglesias que plantan iglesias. Cada iglesia se compromete a plantar iglesias hijas, a hacerse responsable de cada una de ellas. Eso es importante, darle un seguimiento a estas iglesias. Principio número 9, reproducción rápida. Las iglesias, decíamos hace un rato, heredan un ADN de reproducción, de crecimiento, de multiplicación. Y ese ADN han de aplicarlo, quitando los obstáculos que puedan impedir que se reproduzcan. Una iglesia que no se reproduce, entonces va a crear daño, va a crear división, va a crear problemas. Tenemos que multiplicarnos. Principio número 11, incorporación rápida de los nuevos convertidos en la nueva vida y ministerio. Tenemos que darle un seguimiento a aquellos que vienen a Cristo, buscarlo, darle el alimento de la palabra, capacitación. Tenemos que ayudarlo. Los nuevos creyentes son capacitados y reciben la oportunidad inmediata de compartir lo que han aprendido con otros. No tienen que durar 3 años, 1 año. No. Ok, aprendiste. Vamos a ver con quién lo estás compartiendo, con quién estás hablando de lo que Dios ha hecho en ti, a quién estás contándole tu historia de cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Y el principio número 12 es capacitación práctica para el liderazgo de la iglesia. Las iglesias capacitan a sus miembros dentro del contexto de la iglesia local y sirven en ella para capacitar a otros. Son los principios de Red Nueva Vida. Las creencias básicas de Red Nueva Vida, como nuestras enseñanzas cristianas y teológicas, se pueden describir de manera resumida en las siguientes declaraciones. Esas declaraciones y esas creencias que tenemos en Red Nueva Vida serán impartidas en el próximo video. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es Red Nueva Vida, discípulos que hacen discípulos y nosotros iglesias que se multiplican en plantar nuevas iglesias. Dios te bendiga.